Pero sonreíros. Ahí, venga, ahí. Ole ahí esa. Amas de casa. Pero ahora de otra forma, chicos. Ay. Ahora mirando para la vuelta. La tijera esta, Está un poquito mal. Dar las gracias a todos los que nos visitan estos días, que esperamos que disfruten de nuestro entorno, de nuestra feria y de nuestra gente. Sin más, doy paso al señor alcalde, don Luis Miguel Núñez Romero. Muy buenos días a todos, a todas también, por acompañarnos aquí en el Teatro Cine Avenida de Jaraíz, ¿no? En este remozado Cine Avenida, y es para mí pues un orgullo el poder abrir también durante la tercera feria agroalimentaria seguida pues esta inauguración, ¿no? Empezó hace ya 21 años con el nombre de la comarca de la Vera, que se empezó a hacer en el César Carlos, en la estación de autobuses, luego también en el centro de tabaco, y luego ya por último en los 8 o 9 años últimos pues se ha venido realizando aquí en esta calle nueva, que ahora ya sí que podemos decir que aún no está terminada, pero ya sí es la calle nueva, ¿no? Todos los expositores que nos acompañan de diferentes puntos del país, y también pues algunos que vienen desde Portugal, a todos ellos darles la bienvenida a Jaraíz, a nuestras calles, a nuestras avenidas, y por supuesto pues que en ella puedan enriquecerse con vosotros, con el sentir y con la palabra y el buen grado de los jariceños, que además son nuestra seña de identidad y es algo de lo que siempre debemos y tenemos que estar muy orgullosos. Este año, como decía, hemos querido invitar al alcalde de Cuaco, también seña de uno de nuestros, si cabe, uno de nuestros recursos de patrimonio más importantes de la comarca de la Vera, de Extremadura y también pues del panorama nacional. Es el monasterio de Yuste, el conjunto histórico-artístico de su población, de Cuacos de Yuste, y por eso ya empezamos en el mes de enero presentando en Fitur ambas poblaciones juntas, pues todo nuestro patrimonio, naturaleza, cultura y todo tipo de actividades que llevamos a cabo a lo largo de todo el año, y por eso hemos querido tenerle hoy aquí. Tengo latas que ahora yo os las dejaré para que las veáis. Tienen más de 100 años de historia y es de nuestro pimentón, de ese pimentón ahora popularmente conocido como el pimentón de la Vera, pero que antes tenía el nombre de pimentón de Jaraíz. Por lo tanto, el hallazgo, la naturaleza y también el origen de esta comarca y del pimentón en Jaraíz a través de los jerónimos en el monasterio de Yuste y antes en el monasterio de Guadalupe tiene que ver mucho con nuestra tierra, tiene que ver mucho con nuestro municipio. Por lo tanto, ya se hizo el año pasado con la cereza, este año con el pimiento, y por lo tanto vamos a seguir siempre luchando, apostando y sobre todo pues estando al lado de los agricultores, que al final son los que con la voz del campo, con su trabajo, con su sudor en la frente, hacen que estos productos, los que vamos a poder disfrutar en esta feria agroalimentaria y en otros, pues también podamos llevarlos a cabo y podamos seguir disfrutando. Celebremos y disfrutemos de estos 4 días también en torno a todos los grupos que nos van a acompañar, desde las amas de casa ahora a continuación, el grupo Belaíle, los jarentinos y también la rondalla de Alda Nueva, que nos acompañarán el sábado, también unas exposiciones en el Museo del Pimentón. Y os deseo, como os decía a todos, una feliz Semana Santa, que disfrutemos también de la feria agroalimentaria, de todo lo rico, bueno y variado que nos han traído estos expositores. A todos bienvenidos, muchas gracias, y le paso la palabra para que inaugure esta feria, José María, alcalde de Cuacos, para que inaugure esta feria. Así que yo sin más, nada más, y muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. De verdad que es un honor poder compartir con vosotros estos minutos. Un momento de auténtica satisfacción porque me encuentro cómodo y en familia. Qué duda cabe que Jaraíz siempre fue el referente comercial, agrícola y ganadero de la comarca y especialmente de los pueblos de su entorno más cercano. Y esta feria es una muestra más de ello. Pero es que además
el turismo es uno de los más potentes estimuladores económicos y de creación de empleo de Extremadura, y especialmente en nuestra comarca, donde la privilegiada situación geoestratégica de la vera, de estar cerca de la capital de España, y el indudable efecto llamada, como bien ha dicho Luismi, del Real Monasterio de Yuste, de la figura del emperador Carlos V, creo que esta feria que ahora inauguramos es, sin lugar a dudas, uno de esos acicates a los que me acabo de referir. Antes de finalizar, no quisiera pasar por alto el magnífico trabajo que considero ha venido realizando el equipo de gobierno jaraiceño a la hora de poner en valor una marca propia, un marchamo de calidad, aprovechando inteligentemente la producción de nuestro oro rojo. Ya se ha anunciado una marca de aquí en 1929 en un anuncio en Radio Madrid. O sea, fantástico, ¿eh? Sí que me emocioné, aunque no fuera adecuado, todo hay que decirlo, pero me emocioné porque de Jaraiz y sí que me gustó. Bueno, pues que es muy plausible ese uso que se ha hecho de esa marca, o también, por supuesto, de la propia historia e idiosincrasia de Jaraiz, dándola a conocer y consolidándola de una manera clara y contundente. Mi más profundo agradecimiento a todos, y sabed que me tenéis siempre a vuestra disposición para cuanto podáis necesitar de mí, tanto en lo laboral como en lo institucional o personal. Un fuerte y cariñoso abrazo. Muchas gracias.